Ok, voy a saltar justo en medio de una de las más grandes herejías en la Biblia. Ya que hemos visto el pasaje de Romanos parcialmente, hay una parte en el versículo 25. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tenemos el pasaje por aquí en Romanos 2, no, perdón, este es ah, bueno, aquí no tenemos Romanos 7, pero el detalle es esto, que a esta palabra que estamos viendo aquí, tengo la concordancia electrónica que está relacionada o está ligada, está preparada para buscar todas las ocasiones en las que aparece esta palabra naturaleza. Y cuando van a Romanos 7 y varias de las ocasiones donde Pablo dice que esto es en mí, en mi carne, no mora el bien, la teología tradicional o la interpretación tradicional ha sido eh, usar esta palabra naturaleza combinada con otra, que es pecaminosa. Lo que nos quieren decir, o lo que nos han querido decir, lo que inventó San Agustín y luego fue después ampliado por Juan Calvino y después reutilizado por otros um, ministros evangélicos o reformados, como se llaman muchos de ellos, eh, mm, retomaron todo esto de que San Agustín empezó y luego Calvino lo puso más intenso el asunto, y para decir que en alguna parte del ser humano hay una cosa que se llama, que ellos decidieron llamar naturaleza pecaminosa. Entonces, vamos a hacer un rápido chequeo en la palabra naturaleza y ver cómo lo está utilizando la Biblia. No como yo quiero qué es lo que quiero que signifique la palabra naturaleza. Y para ver si es cierto que encontramos la... Ahora, ok, empezando, voy a decir algo. Una doctrina que han hecho tan importante los calvinistas, y aunque usted no se considere calvinista, si usted ha utilizado la terminología naturaleza pecaminosa o algo malvado en una parte de usted que quién sabe dónde está porque ni siquiera ellos saben decir dónde está. Si usted ha utilizado eso, es básicamente un calvinista. Y no solo en esto, hay muchas otras enseñanzas calvinistas que están metidas en todas las iglesias. Y bueno, algunos podrían decir, no, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy esto, yo soy aquello. Yo no estoy relacionado. No, 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 no. El calvinismo y muchas de sus mentiras han entrado a gran parte de todas las denominaciones evangélicas o protestantes, si lo queremos llamar así. Ok, si esta doctrina está en la Biblia, una doctrina tan invasiva que de veras es una cosa de la doctrina, es súper importante para la doctrina cristiana. Si es cierto que es de la Biblia, tiene que estar en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? ¿No cree usted? Ok, vamos a ver si está realmente en la Biblia esa doctrina o no. Mi metodología, yo ya preparé aquí de antemano los pasajes, busqué en una concordancia electrónica, la palabra naturaleza va de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia. Aquí nos menciona Génesis, pero realmente la palabra naturaleza, la palabra de griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para naturaleza no aparece en ninguna otra parte más que en el Nuevo Testamento. O sea, aquí nos marca Génesis, pero yo acá en un documento en Word ya separé solamente lo del Nuevo Testamento. ¿Por qué solo lo del Nuevo Testamento? Porque esta palabra naturaleza, la palabra naturaleza de griego solamente es utilizada, pues con mucha lógica y mucho sentido, solo en el Nuevo Testamento. Ok, si realmente
Esta palabra, ahora sí, aun si fuéramos al Antiguo Testamento, va a ver que eso no existe porque no es una realidad, esa doctrina no es una realidad. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a hacer la autopsia de esta palabra y ver si es cierto que en la Biblia, esta doctrina tan importante, que es una eh, base, es un pilar de la doctrina cristiana, pues tiene que estar en la Biblia, ¿no? Tiene que estar bien soportada en la Biblia, tiene que estar bien enseñada. Ok, vamos con el primer pasaje que tenemos aquí en la lista que aparece y es Romanos 1:26. Ahora, cuando usted lo vea, le estoy marcando solamente el pasaje. A ver, vamos a intentar que solo seleccione el primer versículo. Ok, perdón. Es solo el de arriba. Ese es el primer versículo. Ok, déjeme checar si aquí aparece mi celular, todo lo que estoy grabando, todos los movimientos y se ven claros. Ok, parece que sí. Ahí está el primer versículo. Voy a leerlo. Dice, por esto, Romanos 1:26, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Si usted va y lee el pasaje, allá está hablando, esto está hablando de una actividad entre mujeres, mujeres que tienen relaciones de matrimonio. No voy a decir más. Usted ya debe saber a qué me estoy refiriendo. Ellos cambiaron el uso natural del hombre para cambiarlo por mujer con mujer, el uso natural por el que es contra su naturaleza, contra naturaleza, contra naturaleza. ¿Cómo nos está diciendo aquí la Biblia que es el uso de la palabra naturaleza? Nos está hablando de una situación física, ¿sí? Lo voy a poner en otra terminología o en otra manera para poder entender lo que está diciendo aquí sobre las mujeres, con mujeres, y porque también habla de hombres con hombres. Las mujeres entraron en relaciones físicas que no están de acuerdo al diseño de su cuerpo. Entonces, el pecado, si lo vemos más bíblicamente, el pecado en el hombre es algo que actúa contra la naturaleza del mismo hombre. Y eso ya es para decir que va en contra de esta doctrina de la naturaleza pecaminosa. Porque aquí está diciéndonos que la naturaleza de las mujeres, de los hombres que incurren en actos de sodomía, es contrario a su naturaleza, contrario a la manera en que fueron creados. Y podemos decir, solamente de manera física, pero no, no es solo de manera física. Voy a poner este ejemplo. Tubería de PVC o CPVC. Cople macho con cople macho no se adaptan. Tiene que ser cople macho con su respectiva hembra. Tubo con cople, tubo sería macho, el cople sería hembra. Ok, está hablando de la naturaleza de creación físicamente, pero también la naturaleza de la persona. La naturaleza de la persona. Ahora, cuando hablamos de la palabra naturaleza, normalmente nos referimos a los atributos de cierta cosa. Ok, siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza, fíjense bien, su naturaleza, la naturaleza de los gentiles, es hacer lo que es de la ley. Y estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. La naturaleza de los gentiles sin ley, la naturaleza, fíjese bien, fíjese muy bien,
La naturaleza, por naturaleza, o sea, nace de su propio corazón, nace de adentro. ¿Y qué nace de adentro? Cumplir cosas que están escritas en la ley. Ahora, ellos no conocen la ley porque ese pasaje ya se lo he explicado anteriormente a ustedes. ¿Sí? Ya se los he explicado anteriormente a ustedes. Entonces, hacen por naturaleza, es decir, sale de su propio corazón, sale de su propia mente, hacer cosas morales, cosas correctas. Y claro, sí, a veces también hacen cosas injustas, pero ese no es el punto. Aquí el punto de Pablo es decir, porque los gentiles, que no tienen la ley, que no conocen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, de la propia naturaleza de estos gentiles, que no conocen a Dios, que no tienen nuevos testamentos ni antiguos testamentos, por naturaleza de su corazón, sale a hacer cosas que están estipuladas en la ley. ¿Cómo cabe eso en la naturaleza pecaminosa? ¿Y cómo cabe eso en la teología o en la idea de que el hombre o el ser humano no puede hacer ninguna otra cosa cuando no está en Cristo más que solamente hacer el mal? Explíqueme. Porque allí dice que por naturaleza, esos incrédulos, esos gentiles que no tienen ley, que no son creyentes, no son salvos, por naturaleza, es decir, de su corazón, hacen lo correcto. Lo voy a poner esa terminología. Explíquenme. Porque si tú fuiste cortado, Romanos 11:24, la palabra naturaleza otra vez va a aparecer ahí, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, aquí está hablando de la iglesia gentil, de los gentiles que son añadidos a la iglesia, añadidos al árbol de la salvación, vamos a decirlo así, que Dios diseñó para judíos y para gentiles, para los judíos originalmente, pero también dice, tú como rama, que eres naturalmente de un olivo silvestre, y contra naturaleza, es decir, tú eras de un olivo silvestre, pero contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. No está hablando de ninguna naturaleza pecaminosa ni ninguna de las dos cosas. Está diciendo simplemente, hay olivo silvestre y hay olivo que no es silvestre. Y tú como olivo silvestre en tu naturaleza, en tus cualidades de rama silvestre, fuiste injertado en un árbol que por naturaleza, que por definición, por sus características y sus atributos, es el buen olivo, el olivo que se utiliza para extraerle aceite de olivo y todo eso, y el fruto de las olivas. Cuanto más las ramas que no son naturales serán injertadas a su propio olivo de regreso. Aquí está hablando de que los gentiles fueron injertados en el árbol, en un árbol que está relacionado con la salvación y las promesas que recibieron los judíos, ¿sí? Dice, y si tú fuiste injertado no siendo naturalmente, por naturaleza, una rama que pertenecía a las promesas que recibieron Israel y todos sus miembros, los miembros de toda esa nación, si tú fuiste injertado con mayor razón, en un futuro va a volver a ser reinjertado Israel a su propio olivo. Eso es lo que está diciendo ahí. Otra vez, la palabra naturaleza ahí no se está utilizando para describir ninguna naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 11:14. La naturaleza misma, o sea, tu propio yo, tu propia naturaleza que está dentro de ti. Fíjese bien cómo está utilizando la Biblia la palabra naturaleza. La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En otras palabras, no les enseña la naturaleza, que una mujer que es muy atractiva y muy guapa y que aparece en las revistas de moda, normalmente ¿qué cabello? ¿Cómo trae el cabello? Normalmente, prácticamente siempre, una mujer de la que quieren presumir la belleza en una revista o en cualquier lugar, quien sea, y que quieren destacar una mujer tal cual es completamente en toda su naturaleza, de pies a cabeza, tendrá el cabello largo. Por otro lado, naturalmente el hombre con cabello largo no se ve bien.
O sea, aquí ya dejémonos hasta incluso de teología. Dejémonos de que estará bien, será pecado o no. Pablo les dice, hey, ya ni siquiera me voy a meter en la teología, no me voy a meter en doctrina. No les enseña su propia naturaleza. A ver, entonces la naturaleza del ser humano está pervertida y corrompida y no sabe hacer nada más que el puro mal. O la naturaleza misma sí nos enseña lo correcto y la naturaleza misma tiene algo opuesto completamente a lo que los calvinistas nos han enseñado. La naturaleza misma les enseña cómo debe de ir el cabello en los hombres y cómo debe de ir el cabello en las mujeres. Tú ves a un hombre con el cabello largo y dices, ay, por Dios, córtate esa cosa. Los jóvenes, el joven aquel que estaba buscando y que es un joven natural, un joven que piensa con sentido común, normalmente, si es un joven con sentido común, va a decir, ¿sabes qué? Me gusta esa chica que tiene el cabello largo, brillante y sedoso. Va a caer enamorado. Es lo que está diciendo. Su propia naturaleza les enseña, la naturaleza que ustedes tienen en su corazón, en su mente, les enseña algo que no les tendría que ni siquiera decir. Para que Pablo le contesta a la iglesia en Corintios si los hombres deben de llevar cabello largo, no si doctrinalmente está bien o está mal, si es pecado o no es pecado. Dice, quitémonos de pecado, quitémonos de todo eso. Simplemente para resolver el asunto más fácil, ¿qué les dice la naturaleza de ustedes? Su propia naturaleza. Pues que el varón no se ve bien con el cabello largo. Y que las mujeres, esa es su gloria prácticamente. Esa es su belleza. Tener un cabello largo, grande, brillante, sedoso, etcétera, etcétera. Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvo, servían a los que por naturaleza, no dice, ustedes, su naturaleza era servir a dioses falsos, no. Dice, servían a los que naturalmente no son dioses, es decir, esas cosas, su naturaleza, la naturaleza de esas cosas que adoraban, no eran dioses, eran otra cosa, eran palos, eran monos, eran cualquier otra cosa, pero su naturaleza, sus características no eran las del Dios Todopoderoso. Mismo uso de la palabra, exactamente el mismo uso, entre los cuales todos anduvimos en otro tiempo, bla, bla, bla. Gálatas, Efesios 2:3. Este es el pasaje número 1 utilizado por los calvinistas para enseñaros la mentira de la naturaleza pecaminosa. Ponga mucha atención, lo voy a tratar de leer muy rápido, se me está acabando el tiempo. Ok, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Ya vimos y les dije en otro video que la palabra carne en el Nuevo Testamento siempre significa carne, y aún en el Antiguo Testamento, ya empecé un estudio en eso. En el Antiguo Testamento carne siempre significa carne. No tiene dos aplicaciones, porque los calvinistas nos dicen que la palabra carne tiene dos sentidos, tiene dos usos. Y hay veces que sí, hay palabras en el griego que podrán tener dos sentidos, dos usos, como la palabra santo. Se las acabo de decir en un video anterior. Santo, apartado, de separado de una cosa, o santo, de sin pecado, de puro, etcétera, etcétera. Pero hay ocasiones donde la misma Biblia te dice que no, que una palabra solamente tiene una sola aplicación en todos los versículos que encuentras. Y esta es una de ellas. Naturaleza o carne son dos palabras que solo tienen un significado en toda la Biblia. En toda la Biblia. Entonces, dice, nuestra carne, nuestra sarx, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. Y aquí nos dicen que nuestra naturaleza es pecaminosa, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está diciendo. Leamos bien. Nosotros vivimos así y así y así, cumpliendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y lo que dice después, se los voy a poner de otra manera. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Entonces, la consecuencia natural, por naturaleza, por default, ¿cuál va a ser el resultado? Que seamos hijos de ira. Eso es lo que dice ese pasaje. No se lo estoy inventando. Vaya usted y léalo
Este es el pasaje número uno. Este es el pasaje número uno que usan los calvinistas para decirnos que tenemos naturaleza pecaminosa. Aquí no está diciendo que tenemos naturaleza pecaminosa. Está diciendo que las consecuencias naturales de seguir los deseos de la carne, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos desviados, pensando de otro modo, contrario a la voluntad de Dios, contrario a la naturaleza de Dios, contrario a los deseos de Dios, por haber hecho todo eso, éramos por naturaleza o por lógica hijos de ira. Esa es la manera en que está utilizando la palabra naturaleza ahí. ¿No tiene sentido? Decir, ok, como resultado de todo lo que hiciste en el pasado, pues por naturaleza, ¿cuál es tu naturaleza? No está diciendo aquí cuál es tu naturaleza. Éramos por naturaleza y la consecuencia, hijos de ira. No dice, porque éramos naturaleza pecaminosa. No dice eso. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál es el resultado de haber pecado? De haber seguido la carne y los pensamientos de una manera contraria a lo que Dios quiere para nosotros. Ser hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. Eso es lo que dice el pasaje número uno utilizado por los calvinistas para decirnos que tenemos naturaleza pecaminosa. No está utilizado así y no es lo que significa. El que sigue. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ok, ahí utiliza también la palabra naturaleza humana. La naturaleza de las bestias, las características de las bestias, de las aves, está hablando de los atributos de los animales, de las bestias, de las aves, de las serpientes y del mar, etcétera, etcétera. La doma la naturaleza del hombre. Entonces, el hombre tiene una naturaleza, unas características y atributos capaces de domar cualquier tipo de esos animales. No está hablando de la naturaleza pecaminosa, no está hablando de ninguna naturaleza pecaminosa, está así, simplemente diciendo que el hombre con las capacidades que Dios le dio, con los atributos que Dios le dio, puede domar a las bestias y animales y etcétera, etcétera, con los atributos que Dios le dio. No pueden escapar de las capacidades y cualidades que Dios le dio al ser humano. Ok, segunda parte, por medio de las cuales nosotros nos ha dado grandes, y acabamos de ver en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas, para que por ellas llegaron a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí los calvinistas dicen que recibimos otra naturaleza cuando creemos en Cristo. Falso, eso no es lo que está diciendo aquí. Ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Naturaleza divina, ser participantes de ellos, ser participante, no que se nos pone una naturaleza divina a nosotros. De hecho, nada en el universo tiene tal cosa como naturaleza en la manera que nos la quieren enseñar los calvinistas. Nada en el universo tiene eso. ¿Sí? Como Sodoma y Gomorra, Judas 1:7, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, Sodoma y Gomorra tiene que ver con lo mismo que dice Romanos 1:26. Vicios que van contra la naturaleza de las personas. Entonces, ¿hicieron lo que hicieron por su naturaleza o lo hicieron contra su naturaleza? Es decir, en otras palabras, la naturaleza, una cosa que nos han vendido, que el actuar del ser humano es pecaminoso por naturaleza, ¿fue lo que provocó esto? ¿O nos dice que actuaron contra su naturaleza? La implicación aquí es de que actuaron contra su naturaleza. ¿Sí? En otras palabras, los sodomitas no hicieron lo que hicieron porque era su naturaleza, sino porque actuaron contra su naturaleza, y ellos lo sabían perfectamente bien. Judas 1:10.
Por estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Por naturaleza conocen lo correcto, sin embargo, se corrompen como animales irracionales. Aquí no nos ha hablado nunca, nunca de una tal naturaleza pecaminosa. La Biblia usa la palabra naturaleza tal como la usamos en la ciencia, tal como la usamos en biología, tal como la usamos en la vida normal, y es para describir los atributos de cierta cosa. Pero si yo quisiera buscar la naturaleza pecaminosa, esa teoría que nos han inventado los calvinistas, si la buscara, ¿dónde la encontraría? ¿Dónde tendría yo la naturaleza pecaminosa? Bueno, la naturaleza pecaminosa está en mi naturaleza. O está en aquí o están allá, ni siquiera saben dónde. Y no se pueden poner de acuerdo. Si usted estudia y ve la perversión que ellos nos han hecho, sobre todo en una nueva versión internacional, una de las peores versiones de versiones que son realmente paráfrasis de la Biblia, inventos de humanos, con un montón de textos que faltan del original, le añaden a un lado la palabra pecaminosa. ¿Y saben qué? ¿Qué hacen estos traductores o pues más bien adaptadores o corrompedores de los inventores de nueva versión internacional? ¿Saben qué hicieron? ¿Sabe qué hacen? Ellos traducen o ponen en su Biblia o en su libro la palabra naturaleza siempre de la misma manera, excepto cuando se trate de hablar de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, en Romanos 7:25, ellos dicen que carne es naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ellos dicen, bueno, vamos a ponerle aquí, en mi naturaleza pecaminosa no muera el bien. Pero ¿dónde está la naturaleza pecaminosa? ¿En qué parte? ¿En la mente, en el alma, en el espíritu? Corrompen la palabra naturaleza y corrompen la palabra carne y se inventan todo esto. No tiene ninguna base. Entonces, en pocas palabras, no tiene ninguna base esta teología o disque o supuestamente teología. Este invento de los calvinistas no tiene ninguna base en el griego, en el hebreo, en ningún lado y en la Biblia, en cualquiera de ellas. Es un invento que se ha ha sido popular y nadie quiere reconocer el error de esto. Pero ahí está su Biblia, usted léala, estúdiela y se dará cuenta que le han mentido.